WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Ni siquiera la edad del oscurantismo fue constantemente oscura. Hubo intentos de restaurar la productividad y el orden. Un rey franco, coronado en Roma como emperador de Occidente, alcanzó un éxito notable. Pero lo que hoy puede parecernos emocionante, vivirlo ha de haber sido un verdadero infierno. Hoy, en la tradición de Occidente, la era de Carlomagno. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez, nuestro relato finalizó en un tono más bien gélido. Estábamos en la edad del oscurantismo, el funesto período entre los siglos VI y IX, en el que la violencia y la corrupción, tanto física como espiritual, eran endémicas en Europa. Pero evidentemente la historia no es siempre tan pulcra y mucho menos tan lineal como nos gustaría creer. En el campo se produjeron grandes adelantos durante la edad del oscurantismo. Los historiadores no coinciden en la fecha exacta, pero entre los siglos VI y X, un pesado arado con ruedas comenzó a reemplazar al viejo y liviano arado que se había usado durante miles de años. El nuevo arado cavaba más hondo y producía surcos en lugar de solo escarbar la capa superior del suelo, como ocurría y aún ocurre con los viejos arados mediterráneos. Más o menos en la misma época, surgió un nuevo método de plantación. Un sistema de rotación más complejo, como el sistema trienal, que dejaba descansar el campo cada 3 años para que recuperara sus fuerzas. De ese modo, las ovejas y el ganado podían pastar en esas tierras descansadas y más tarde en los rastrojos que quedaban en estas luego de las cosechas. El estiércol de los animales mejoró aún más los cultivos. El nivel de producción fue aumentando también con otros métodos. Este es un molino harinero medieval que se hizo realidad gracias a la aparición de la manivela durante la edad del oscurantismo. La manivela, el invento de transmisión motriz más importante después de la rueda, hacía girar las amoladoras, los molinillos y las poleas. Fue también en esa época que se logró energía hidráulica con molinos impulsados por el agua para moler granos o cortar troncos, y que mejoró notablemente el empleo de la fuerza animal. Los antiguos habían sido terriblemente ineficaces en el cuidado y empleo de los animales de campo. Por no llevar herraduras, abundaban los cascos rotos y los animales cojos. Solo tenían arneses para yuntas, lo cual estaba bien para los bueyes, pero no muy bien para los caballos. Tampoco sabían cómo colocar arneses a un animal delante de otro, solo uno al lado del otro, con lo cual las grandes cargas quedaban a cargo de cuadrillas de esclavos.
Sin embargo, hacia el siglo IX, el empleo de las cerraduras, del arnés tándem y de las colleras lograron que una yunta tirara 3 o 4 veces el peso que podía manejar un par de esclavos. Esto brindó tracción no humana, sin ningún costo adicional, y logró para el siglo X lo que la máquina de vapor lograría para el siglo XIX. Con este aumento de productividad entre los campesinos del norte de Europa, el centro económico del continente se trasladó de las costas del Mediterráneo, donde había permanecido durante tantos siglos, a las grandes llanuras entre el Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. En medio del desorden y de la violencia, y a pesar de ello, había más comida, había más gente, había más actividad. Los europeos del norte superarían pronto a los del sur en poderío. La mayor cantidad de trigo y carne vacuna que producían los norteños los tornó más grandes y más fuertes. La superproducción de avena les permitía criar y alimentar caballos más grandes y poseer una caballería pesada que podría emplear un nuevo invento, el estribo, que permitía sentarse bien firme sobre la montura y atacar con una lanza sin caerse. Desde el siglo VIII en adelante, estos jinetes fuertemente armados y con pesadas armaduras serían los tanques del campo de batalla medieval que habrían de detener a los árabes en Poitiers, Francia, en el 733. Este creciente poderío fue muy importante, sobre todo porque de poder trata la historia. ¿Quién posee poder? ¿Quién lo conserva? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo pierde? Sin poder no hay sociedad, ni cultura, ni arte. Y el poder se refiere a la cantidad de gente, pero también se refiere a la productividad, los metales y el dinero. Después de todo, hay más mercancías disponibles y se cuenta con formas más económicas y más eficientes de producirlas. Con mayores existencias es más fácil hacer la guerra y ganar. El metal tradicional para la guerra es el hierro. Desde las épocas de los asirios, el ejército que más hierro poseía podía ganar la guerra. En el comienzo de la Edad Media se produjo un importante aumento en la producción de hierro y la cantidad de fundiciones. El hierro continuó siendo bastante caro, pero había mayor cantidad en el norte de Europa que alrededor del Mediterráneo. Y luego, en el siglo IX, el hierro se empleó para otros usos aparte de las armas: regatones de espadas, piezas de arado, herramientas corrientes, cuando se abrieron nuevas minas que abarataron el metal. El gran éxito de una tribu, los francos, se basó en esta nueva ventaja. Para ellos, como para la mayoría de las tribus germánicas, la guerra era una institución nacional, casi su rasgo principal. El rey franco, más importante, se llamaba Carlos. La historia lo conoce como Carlos el Grande, Carlomagno, y fue el más representativo en sus empresas bélicas. Heredó el reino de los francos de su padre, Pipino el Breve, y comenzó a extenderlo. Desde el año 770 hasta su muerte en el 814, Carlomagno realizó exitosas campañas desde España, Italia, Dalmacia, hasta Germania y Bohemia. Carlomagno fue también un hábil estadista y brindó a sus dominios una administración bastante eficaz,
compuesta de empleados, literatos, recios oficiales reales, analfabetos, comandantes militares con responsabilidades territoriales y títulos que aún hoy existen, como duques, del latín dux, que significa líder o comandante, condes, del latín comus, acompañante de confianza del rey, y marquesas que estaban a cargo de las marcas o provincias fronterizas. Carlos actuaba en una sociedad que producía relativamente poco superávit. Sus reformas administrativas apuntaban a lograr de la tierra, en especial de los estados imperiales, que produjeran mayor superávit, o al menos establecer una estructura que le permitiera alcanzar un mayor superávit. Este superávit se emplearía para mantener a los ejércitos que él conducía y que eran muy grandes, tanto como 20.000 en caballería y 3 veces más en materia de lacayos. Si consideramos cuánta avena se necesita para alimentar a todos esos caballos y cuántas carretas se necesitan para cargar los cereales y otras provisiones, y todo cuanto haga falta, bueno, para movilizar al ejército, veremos que la logística de las campañas militares era bastante impresionante, pero también lo era el propósito de todo este esfuerzo. Políticamente, el objetivo de Carlomagno era revivir al Imperio Romano con su estabilidad y grandeza. El día de Navidad del año 800, como ustedes saben, fue coronado en Roma como emperador de Occidente. Sintió que Dios le había encomendado restaurar y mantener el orden social y los valores que este orden representaba, y creyó que la mejor manera de hacerlo sería imitando a la antigua Roma. La arquitectura a menudo es una expresión de la política. En los palacios y abadías construidos por Carlomagno podemos detectar el intento de regresar a los orígenes de Roma, de revivir el imperio copiando sus formas y también de difundir el mensaje civilizador cristiano proveniente de Roma. Los más eficaces medios de instrucción eran las pinturas murales que brindaban una especie de historieta sacra, de imágenes bíblicas para un público en su gran parte analfabeto. Recordemos ahora que los siglos VIII y IX fueron también la época de la lucha iconoclasta, de la tensión entre Roma y Constantinopla con respecto a si las imágenes religiosas, los íconos, eran o no buenos o malos. Así que es comprensible que el Papa León III, que pensaba que las imágenes eran esenciales para el mensaje cristiano, apelara a la ayuda de Carlomagno, apoyando su coronación como emperador de Occidente, a cambio de este y de otros favores. Las imágenes también eran útiles en publicidad y prestigio. Ellas podían presentar un fundamento histórico para una familia o para un pueblo, como se seguía haciendo en el palacio de Carlomagno, donde el gran salón estaba rodeado de pinturas de la historia de los francos y a gusto de los francos. A un nivel más sofisticado, Carlomagno patrocinó la producción de manuscritos y libros ilustrados, como la Biblia, y pagó riquezas a los empleados, escribientes e ilustradores que los producían, y a los monasterios donde estos hombres se refugiaban. Carlomagno también esperaba que los monasterios también produjeran administradores y educadores. Se edificaron muchos nuevos monasterios y centenares de iglesias fueron construidas o reparadas con costosas decoraciones.
Las torres, en especial los campanarios, se hicieron más altos, con ángeles y arcángeles posados allí para protección de la humanidad contra el pecado. Y más altas porque así eran más importantes y más visibles a gran distancia, y más prácticas también, como atalayas. Los atalayas muy pronto harían falta porque muchos de los nuevos edificios caerían dentro de una o dos generaciones. La mayoría de las grandes fundaciones monásticas desaparecieron en la época de disturbios que sucedió a la muerte de Carlomagno. Una de ellas, la abadía de Saint-Régier, se construyó en el año 790, cerca de Amiens, al noroeste de Francia. Tenía 300 monjes, una escuela con 100 estudiantes, 110 caballeros con su propia capilla y un gran número de sirvientes para atender a toda esta gente. La simpatía que Carlomagno sentía por los estudiantes y empleados lo convirtió en el favorito de todos ellos, lo cual se veía reflejado en los documentos de la época. Pero el reinado de Carlomagno no se basó en metas intelectuales o en el estudio. Se basó en la guerra, en ejercer violencia, con buenos resultados, como ocurrió con toda la dinastía carolingia de reyes francos, quienes gobernaron durante 2 siglos y medio, desde la época del padre de Carlomagno hasta el año 987. Pero cuando esta civilización carolingia ya no pudo hacer frente a una violencia superior, se derrumbó. Carlomagno quería ser un emperador romano no solo de nombre, sino por sus obras, pero murió en el año 814 a la manera de un rey franco, repartiendo sus tierras entre varios de sus hijos legítimos. Podría haber sido peor, ya que tenía centenares de hijos naturales. Los sucesores de Carlomagno fueron incompetentes y estaban divididos. Alrededor del año 820, los normandos, los húngaros, los sarracenos aportaron aún más horror a Europa que el que había sufrido en los siglos previos a Carlomagno. La palabra sarraceno significa árabe musulmán en lenguaje bizantino. Los occidentales la emplearon para describir al enemigo musulmán que avanzaba sin cesar hacia el norte, al otro lado del Adriático, del Mediterráneo y de los Pirineos. Los sarracenos invadieron los Alpes y el centro de Francia. En el año 845 saquearon Roma, pero esto ya era casi una tradición. Si uno deseaba ser alguien, tenía que saquear a Roma. Aunque los húngaros jamás llegaron a tanto, sembraron el terror en todo el resto de Europa. Los húngaros eran el pueblo turco de las estepas euroasiáticas, quienes desplazaron a los hunos de lo que hoy es Hungría. Devastaron hasta llegar a las murallas de Constantinopla, por toda Germania y Francia, hasta Borgoña y el valle del Ródano, y bastante también en Italia. Fueron el azote de Europa hasta que se les derrotó y cristianizó en la segunda mitad del siglo X. A decir verdad, la denominación ogro hambriento que figura en los cuentos de hadas deriva de la palabra húngara, húngar o húngore. Pero la peor amenaza para la cristiandad occidental provino de los piratas e invasores escandinavos, los normandos. Se los llamaba también vikingos, tal vez a raíz del estrecho canal existente entre Suecia y Dinamarca, el Vik. El peligro vikingo no era nuevo. Había sido detenido alrededor del año 800 por la diplomacia carolingia, la eficaz acción misionera y, por supuesto, por las armas. Cuando los sucesores de Carlomagno comenzaron a luchar unos contra otros, los ataques vikingos fueron más graves.
En el año 845, un rey danés destrozó Hamburgo, que en esos tiempos era el puesto de avanzada más al norte de la civilización cristiana. En ese mismo año, París fue saqueada y el rey de Francia, Carlos el Calvo, pagó un alto rescate a los daneses para sacarlos de allí. Pero estos desastres fueron solo el preludio del principal ataque vikingo en Occidente, que comenzó en el 850 y continuó sin cesar durante los siguientes 15 años. En estos años ya no se trató de correrías de piratas, sino de una invasión muy bien planeada por ejércitos profesionales, perfectamente organizados, que no buscaban solamente saquear, sino conquistar y establecerse. Año tras año, los vikingos noruegos y daneses lanzaron campañas contra Germania, Holanda, Inglaterra, Francia. Derrotaron cuanto ejército formaban los reyes. Podían tomar y saquear cualquier ciudad o abadía, y pocos lugares estaban a salvo de sus veloces naves de poco calado y de sus grandes espadas. Los vikingos suecos también invadieron las tierras al este del Báltico, a lo largo de los ríos Dnieper y Volga en el 800. El nombre del territorio que denominamos Rusia proviene del nombre finlandés de estos vikingos, Rudzig o Rowers. Ellos se mezclaron luego con las poblaciones eslavas, pero sus expediciones produjeron una unión entre los imperios romanos de Oriente y de Occidente, entre el Báltico, el Mar Muerto y el Cáucaso. En Occidente, sin embargo, las colonias vikingas se establecieron alrededor del año 900 en todas las islas atlánticas, en Inglaterra, Irlanda, Islandia y Groenlandia. Aunque lo más importante fue su asentamiento en el valle más bajo del Sena, que se convertiría en una valla entre los territorios franceses y otros corsarios. Este lugar se transformó en el Ducado de Normandía, y con el correr del tiempo, sus gobernantes emprendieron algo que los demás vikingos jamás emprendieron: la conquista de Inglaterra en el año 1066. Durante 300 años, hasta el siglo XI, en el que se establecieron reinos cristianos en Escandinavia, los vikingos continuaron destruyendo, ya que eso era lo que mejor sabían hacer: navegar, pelear, robar. Pero el robo formaba parte de una empresa aún mayor: el comercio. Al igual que los fenicios y los griegos, los vikingos eran comerciantes y piratas. Al igual que los asirios, sus pillajes y sus guerras también servían para la redistribución. A decir verdad, es muy probable que su rol más importante haya sido liberar las riquezas depositadas en el erario de Occidente y ponerlas en circulación. Robaron en los monasterios y con lo robado compraron tierras para establecerse o equiparon sus naves para comerciar con ellas. De modo que los vikingos tuvieron mucho que ver con la reapertura del comercio interno de Europa y contribuyeron a la iniciación del renacimiento económico mediante sus propios actos. En el ínterin, no obstante, destruyeron mucho y mataron por el gusto de matar. En el año 884 alguien escribió lo siguiente: los normandos no cesan de asesinar y tomar cautivo al pueblo cristiano, de destruir iglesias, de incendiar ciudades. Por doquier solo hay cadáveres, clérigos y seglares, nobles y gente del pueblo, mujeres y niños. No hay camino, no hay lugar que no esté sembrado de cadáveres. Vivimos en angustia y zozobra ante este espectáculo de destrucción del pueblo cristiano. Estos años
Terribles fueron también testigos del derrumbe final del Imperio carolingio, del fracaso del último intento de los sucesores de Carlomagno para reunir a las fuerzas unidas del Occidente en torno a los representantes sobrevivientes de la Casa de Carlos. Este fracaso fue seguido por un nuevo alineamiento de poder. Los victoriosos nuevos líderes no fueron como esos débiles monarcas, fueron líderes locales que mantuvieron un poco de orden y organizaron la resistencia contra los ataques del exterior. Conde de París, o Rolón, sus descendientes en Normandía, o Enrique, duque de Sajonia, y su hijo Otón, quienes hicieron papilla a los húngaros. Estos nuevos príncipes obtuvieron su autoridad merced a su liderazgo militar y a su fuerza para proteger sus territorios. Y en verdad, una serie de victorias a mediados del año 900 marcaron este cambio de curso. A Occidente aún le aguardaban muchos sufrimientos. Pero lo peor de estos horrores ya había pasado y la supervivencia del cristianismo estaba asegurada, como veremos la próxima vez. Un proyecto de Annenberg CPB.